Somos tu canal, El Faro Informativo. 24 horas de información. Bien, mis amigos, y comenzamos con las noticias más importantes del día. Y como siempre, mis amigos, los invito para que se queden conectados con nosotros hasta el final del video y te informes de los pormenores más importantes de las noticias internacionales. Una vez más con ustedes trayéndoles los mejores acontecimientos de las noticias del momento. Estas son las noticias de hoy, noticias de Venezuela. Bueno, mis amigos, y comenzamos con una información importante del país de Venezuela. Noticia internacional, lo más reciente, el contundente mensaje de la Casa Blanca al régimen de Maduro tras aprobar el TPS para los venezolanos. Estados Unidos no levantará sanciones. El secretario de Seguridad del país estadounidense, Alejandro Mayorkas, aclaró este lunes 8 de marzo que la administración del presidente estadounidense Mr. J no está dispuesto a levantar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro hasta que se puedan celebrar elecciones transparentes en el país. El mensaje es claro. El presidente Mr. J dice que el país estadounidense continuará incrementando la presión, especialmente con un enfoque multilateral contra la corrupción, el robo del país, la violación de los derechos humanos y por elecciones libres y democráticas que permitan el restablecimiento de la democracia en Venezuela, sostuvo el funcionario estadounidense. El país norteamericano no levantará sanciones. Necesitan reconocer que las sanciones de los últimos 4 años no han sido exitosas para una salida electoral en Venezuela. Se requiere un enfoque multilateral y estamos enfocados en ello. TPS para los venezolanos. En paralelo, este lunes en la hora de la tarde se confirmó que el gobierno de Mr. J otorgó protección humanitaria a los venezolanos, permitiendo que unas 300.000 personas se postulen y permanezcan legalmente en el país estadounidense. En ese sentido, Mayorkas designará a Venezuela para el estatus de protección temporal por 18 meses, hasta el mes de septiembre del 2022, según el Departamento de Seguridad Nacional. Otorgar el estatus de protección temporal TPS a los venezolanos que anhelan libertades democráticas en medio de una grave crisis es un acto de gran humanidad y necesidad, ha considerado la presidenta de la Cámara de Representantes del país estadounidense, Miss Nancy, quien recordó el compromiso que tiene su país por el retorno de la democracia en el país de Venezuela. Esta acción tan esperada envía este mensaje claro a Maduro y al mundo. Estamos con el pueblo venezolano, escribió la funcionaria estadounidense en su cuenta de Twitter. Mientras que por otra parte, Arreaza ha dado su mensaje tras la aprobación del TPS. Las autoridades controladas por el régimen de Nicolás Maduro exhortaron el cese de las sanciones, las cuales fueron adoptadas por la mencionada nación para proteger los activos del país ante la corrupción chavista y para presionar por una salida política pacífica y electoral. Caracas exige a Estados Unidos el levantamiento total de las sanciones. El reclamo del canciller de la República Bolivariana llega después de la decisión de Washington de otorgar el estatus de protección temporal durante 18 meses a unos 320.000 venezolanos. Jorge Arreaza también calificó como hipocresía y farsa la celebración de la medida de la administración Biden por parte del presidente colombiano Iván Duque. Lo acusó de promover el bloqueo y el sufrimiento de los migrantes venezolanos. Está informando El Faro Informativo. Además, un alto funcionario norteamericano señaló que Estados Unidos no tiene prisa en levantar las sanciones contra Caracas. Sin embargo, admitió que Biden podría revisar las medidas tras no haber logrado ejercer presión suficiente sobre Nicolás Maduro. Esto se produce poco después de que la Casa Blanca extendiera por un año la emergencia nacional respecto a Caracas, una medida que contempla sanciones a funcionarios del país suramericano. Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva administración del país estadounidense sea el levantamiento total de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela, tal como lo exige la Organización de las Naciones Unidas, escribió en su cuenta de Twitter Jorge Arreaza, el canciller del chavismo. Sí, mis amigos, esta es una información importante del momento, información de último minuto. Continuamos con más noticias. Más información en El Faro Informativo. Misión de la ONU denuncia 200 asesinatos de la policía venezolana. Un nuevo informe destapó nuevos casos de abusos a los derechos humanos en Venezuela. Alertó este miércoles de nuevas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia. Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano. A cabo investigaciones durante los últimos meses, investigaciones detalladas
sobre casos de violación de derechos humanos en Venezuela. La misión continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela, ha dicho Baliñas, esperando presentar conclusiones sólidas en septiembre de este año y en el 2022. Este grupo, constituido en 2019, determinó en el mes de septiembre pasado que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas incurrieron desde el 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro tachó entonces el informe como plagado de falsedades. Recientemente nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno, ha dicho Baliñas, quien destacó que en la misión busca información relacionada con los esfuerzos del gobierno para prevenir y remediar las violaciones y para investigar y sancionar a los y a las responsables de los abusos. Nuestro mandato incluye 4 tipos de violaciones de derechos humanos, que son las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros actos crueles, incluyendo actos de violencia sexual y de género. Desde septiembre, según las organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas. Sin embargo, apuntó que la represión continúa contra las personas percibidas como enemigos internos u opositores al gobierno, alternando de 36 nuevos casos, 8 mujeres y 28 hombres de presuntas intenciones arbitrarias. Nosotros hemos hablado con diferentes fuentes de información. Desafortunadamente no hemos podido visitar el país y hacer parte de las investigaciones en Venezuela porque hemos contactado el gobierno varias veces y nunca tuvimos respuesta a ninguna de nuestras comunicaciones. Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la ley contra el orden, acusados por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él. Baliñas ha dicho que su equipo investigará denuncias de tortura, tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas. Ha señalado además que han identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año, la mayoría por la Fuerza Elite de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, que ya ha tachado de escuadrón de exterminio. También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de la FAES, en estos asesinatos. Baliñas alertó sobre 9 detenciones que afectaron a periodistas, incluido Roland Carreño, preso en octubre pasado y acusado de conspiración, financiamiento al terror, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra. Los periodistas en Venezuela, denunció, han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas. Hace unos días el presidente Nicolás se dirigió a este consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central, habría indicado Baliñas. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda la transgresión. Tras la presentación de Baliñas, el embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, denunció un circo mediático que pretende hacer de los derechos humanos un arma para continuar agrediendo el nombre de Venezuela en el mundo. Señores, estas son las noticias de hoy, noticias de Venezuela. Información urgente en El Faro Informativo. En un acto que llamó Jornada de Balance de los ejercicios bélicos y vestido de uniforme, se refirió a 2 cuestiones significativas para el tema militar de su país. Lo que llamó Jornada de Balance de los ejercicios militares y haciendo uso de un uniforme militar con el grado de comandante en jefe que Hugo Chávez inventó hace algunos años, como todos sabemos. Nicolás Maduro se refirió a 2 cosas significativas para el tema militar venezolano. Aunque lo desmintió cientos de veces, acaba de reconocer la existencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, sobre la que dice solo quedan restos. Así lo ha dejado claro Nicolás, rodeado de los jefes de las regiones de defensa integral REDI y a través de videoconferencia con los jefes de las zonas de defensa integral SODI, ha dicho que ahora repiten el refrito. Es de la presencia de grupos armados de los restos de lo que queda de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Nosotros hemos respondido como debe ser, con la verdad. Definitivamente la alianza de Nicolás Maduro con el ELN ha sido verificada y confirmada por un video que se hizo público en los diarios de más amplia circulación en Colombia.
justifica los ejercicios del escudo bolivariano por la experiencia que se gana, la capacidad de despliegue de fuerza, el apresto operacional, la capacidad combativa de mando y conducción, todos los elementos fundamentales que van arrojando una vez más poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Necesitamos un poder militar para este tiempo del siglo XXI. La FAM se ha ganado un papel en la historia de Venezuela, en medio de la fragua más grande por la independencia que hayamos tenido luego de aquella primera etapa de 200 años. Nos ha tocado ganarnos una posición. Todos estos ejercicios escudo bolivariano son pruebas permanentes que nosotros nos ponemos y vamos superando. Presten atención a esta noticia importante. En alerta roja se encuentran las fronteras de los países de Venezuela y Colombia, ya que el país de Rusia estaría aumentando la presión militar en el país caribeño con sistemas antimisiles instalados en varios estados del país. Esta acción estaría poniendo en riesgo la seguridad nacional del país de Brasil y Colombia, quienes han rechazado estos actos incrédulos del gobierno dictador. El país norteamericano ya le ha advertido a Nicolás y a su régimen que por ninguna razón pueden meterse y atacar al país colombiano, ya que las consecuencias que se verían en los próximos días van a ser bastante grandes. Ya los buques destructores, aviones y tanques de guerra se encuentran preparados para una inminente intervención militar en el país venezolano. Cualquier otro país que intente intervenir o intente ir en contra de las fuerzas estadounidenses tendrán resultados bastante impredecibles y peligrosos. Mientras que por otra parte el presidente interino Juan Guaidó se ha pronunciado diciendo a las fuerzas bolivarianas que ha llegado la hora de despojar a Nicolás definitivamente del poder. Se vendrán ataques inminentes y las tropas venezolanas deberán elegir en abandonar a Nicolás o declarar estado de guerra en contra de las fuerzas militares estadounidenses, lo cual sería nocivo, ya que el país estaría recibiendo daños muy graves. Lo mejor que pueden hacer esos militares venezolanos es entregar a Nicolás para que así haya definitivamente una transición democrática en el país caribeño, mis amigos. No los voy a revelar ni forma directa ni indirecta, pero saben que tengo los datos, los nombres. ¿Cuántos millones de dólares están poniendo en Miami para pagar el lobby? ¿Ustedes saben qué es un lobby? ¿Saben qué es un lobby? Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del momento. Gracias por estar ahí siempre conectados con nosotros. Una vez más los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y nos dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao, chao. Sobre el peso que tiene el cabildeo, el lobby, los grupos de influencia que pagando sectores del poder en Washington, en los Estados Unidos, imponen política.